Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación al foro, a los compañeros, las compañeras que designaron este panel. La verdad que es difícil hablar después de semejantes compañeras. Me hubiese quedado una hora más escuchando la historia por Olga, porque la verdad que siempre que nos encontramos para hablar de Evita, ya lo dijo Olga, emociona y nos conmueve, ¿no? Ella claramente fue quien levantó las banderas de la lucha por la justicia social, por los más vulnerables, por los sectores más necesitados, pero también por las trabajadoras y los trabajadores y por las mujeres sobre todo. Eso nos encuentra hoy acá hablando de este aniversario del derecho al voto femenino, que no es algo menor de lo que pasó en la historia. Creo que fue un antes y un después que nos marcó a las mujeres, sobre todo en cuanto a la militancia, ¿no? Y esas banderas creo que no son fáciles de sostener. Creo que hay que poner mucho el cuerpo y el corazón, y hay dos personas que me parece que fueron quienes sostuvieron esa bandera más que nunca, que fueron dos compañeros, Néstor y Cristina, que volvieron a tomar esa lucha, digamos, pensando agarrando un país totalmente destruido, políticamente, democráticamente. Y yo tengo que hablar en cuestiones de lo que también un poco me compete, que es en materia de seguridad social, ¿no? Como trabajadora de ANSES, como militante de un sindicato específico de ANSES. Y ya lo había mencionado la compañera, que fue uno de los derechos que marcó el inicio de este gobierno de Néstor y Cristina, fue la jubilación y el reconocimiento al derecho a las mujeres, sobre todo porque fue más destinado a las mujeres, a poder acceder a una jubilación. Era impensado en ese momento. Antes nuestro organismo, el ANSES, iba a ser un organismo que pasaba a ser un organismo residual, que atendía solamente pocas cuestiones, sobre todo de trabajadores y trabajadoras registrados, que no llegaba a los 30 años de aporte. Era muy difícil poder acceder a una moratoria para jubilarse, y al tener esta ley, que es la 25994, la 24476, que es la ley de jubilación llamada ama de casa, fue la verdad que conmovedor. En ese momento ingresamos a trabajar al organismo un montón de compañeros y compañeras, éramos muy jóvenes, y la gente se emocionaba sabiendo de que se estaba jubilando en ese momento, algo impensado, personas de 60 y 65 años los varones, porque también incluía a los varones, ¿no? Pero creo que fue un derecho más que nada feminista, que en ese momento no se hablaba que eran derechos feministas, pero lo era. Después de eso vino la asignación universal por hijo, también un derecho que el Estado, la verdad que se hizo cargo, se hizo presente en las personas, en las mujeres que tenían un hijo y no tenían un trabajo registrado, porque esto también se trata no solamente de ser trabajadoras en blanco, sino hay mucha gente, muchas familias que sí, que trabajaban y no tenían un trabajo registrado y no tenían acceso tampoco a tener este tipo de asignaciones familiares como el que tenía cualquier trabajador registrado con aportes o lo que sea. Y la verdad que esto garantizó a que ningún pibe, ninguna piba se quede sin un plato de comida diario en la casa. Garantizaba que los chicos fueran al colegio y que tuvieran su carnet sanitario completo. Y no son hechos menores. Yo quiero remarcar puntualmente estos dos derechos, porque no son planes sociales, son derechos. Y creo que es un poco seguir este legado que nos deja Evita. Bueno, Olga describió un montón de situaciones del trabajo que hacía Evita socialmente, y realmente creo que tuvieron la visión de darse cuenta de que había esta necesidad en la sociedad,
Nuestro secretario general, Carlos Ortega, lo dijo en un discurso. Cuando salió esta primera ley de moratoria, realmente le devolvió a la gente, a los jubilados, a los adultos mayores, la dignidad de pertenecer y de ser un ser social, porque la verdad que estaban totalmente excluidos. Después de tener una jubilación, tener una obra social digna realmente y no terminar cayendo a dispensarios, hospitales públicos, que también en materia de salud hemos mejorado muchísimo, pero creo que es sumamente importante darse cuenta de esas cuestiones. Después de eso vinieron un montón de derechos adquiridos y lo tenemos que hablar como derecho. No tenemos que hablar que un organismo nacional como se trata de ANSES, que creo que es el organismo más contenedor de la seguridad social puntualmente, es un organismo otorgador de derechos y no de planes sociales, no de darle a los vagos que no trabajan. Tenemos que entender de que el Estado tiene que estar presente en esas cuestiones ante las necesidades. Y creo que Néstor y Cristina fueron quienes más levantaron las banderas que nos dejó realmente el legado de Eva y de Perón, sobre todo de Eva, porque creo que fue quien más recorrió, identificó, y bueno, como lo decía Olga, ella misma había experimentado esa necesidad, esa vulnerabilidad como persona social. Después de eso vinieron un montón de derechos adquiridos en cuanto a visión feminista o hacia la mujer. Bueno, en este momento no los tengo todo presente, pero tenemos que saber de que y estos derechos en realidad que se otorgan son por una lucha también desde abajo. Esta lucha que se tiene que visibilizar. Salir a las calles por salir no significa, a ver, no es salir a la calle por salir. Cada vez que salimos realmente estamos luchando por un derecho. A ver, creo que hay una situación puntual que hubo en los últimos años que fue por la legalización del derecho al aborto. Creo que se dio esta situación porque realmente las mujeres, el movimiento feminista salió con toda la fuerza y se unieron de todos los sectores. Acá ya no importaba el tinte político que había, sino que salimos todas las mujeres a pedir por un derecho. Y creo que también marcamos una cuestión de hacer entender a la política las necesidades. En ese momento, Cristina estaba en contra de la legalización del aborto. Ella lo dijo, pero creo que la lucha social en las calles le hizo darse cuenta, y ella lo reconoce, que hizo darse cuenta que eso pasaba más allá que por la cuestión que se discutía, sino que era por una cuestión de salud, de decisión propia, y que atravesaba algo más que lo personal, ¿no? de decidir si tener o no tener un hijo. Y creo que las luchas en la calle, sobre todo las luchas sociales y lo colectivo que hablaba al principio, no son en vano. Y hoy estamos acá hablando de un aniversario por el derecho al voto femenino, cuando antes era impensado. Creo que tenemos que entender la historia y conocerla, de por qué hoy estamos acá también. ¿Y por qué estamos discutiendo? ¿Y por qué tenemos nuestros espacios? No venimos simplemente porque nos presentamos a una elección hay una historia antes que nos dio el derecho para empezar a militar, empezar a participar, poder votar y presentarse en una elección, en un partido político, lo que sea. Obviamente que hoy falta muchísimo, si bien tenemos secretarios generales acá presentes, pero sabemos que el sindicalismo sigue siendo machista, porque así lo es. Yo voy a contar una experiencia personal. Empecé a militar en el sindicato. Bueno, esta casa es mi base.
acá me afilié, acá fui a una elección, me presenté como delegada, empezamos a crecer, a sumar un montón de compañeros, se dio una elección nacional del gremio y tenían que completar el cupo femenino. Y ahí entro yo realmente, entré como último vocal suplente en ese momento. Pero la verdad que las luchas no son en vano y hoy decimos, todavía tenemos que pensar en el cupo femenino. Hoy está la mayoría de los sindicatos con el cupo femenino respetado. Pero tenemos que ir por la paridad y tenemos que ir por sentarnos a discutir en los lugares de poder y tenemos que ir por sentarnos en una paritaria a discutir lo salarial y no solamente las cuestiones de las mujeres, porque creo que esa es la lucha a la que tenemos que ir, a la igualdad, esa es la real igualdad, porque no queremos ser mejor que los varones o no queremos que haya dos bandos, queremos ser todo lo mismo, queremos la equidad, eso significa. Los varones todavía tienen cierta cuestión con esta. Sí, pero bueno, yo creo que siempre la militancia, siempre traer a colación la historia, bueno, hoy nos convoca Evita, pero es el peronismo, y como dijo Olga, ¿cómo no ser peronista? Claro, si es lo más lindo luchar con el otro, con la otra, en colectivo. La verdad es que las conquistas siempre se consiguieron gracias a las luchas colectivas. Hoy no es casual que por primera vez en la historia tenemos Fernanda Raberta es la directora nacional de ANSES y no por ser mujer quiere decir que tenga una mirada feminista. Hoy el organismo sí tiene una mirada feminista y está claro que lo conduce una mujer y hoy en estos 2 años o 2 años y medio que tiene conduciendo ANSES han salido muchos beneficios, cuestiones internas y beneficios sociales con miradas feministas como la moratoria por tareas de cuidado, el reconocimiento de las tareas de cuidado, reconocerle a una persona mayor por cada hijo que tuvo, el reconocimiento por el cuidado de los hijos, porque era así, antes era imposible jubilarse, imposible que una mujer más de 40 años trabajara en blanco ya, cuando se tenía que encargar de administrar la familia mientras el hombre trabajaba, y hoy se reconocen esas cuestiones. Otros beneficios como el acompañar, que atiende a las personas por violencia de género, y bueno, otras cuestiones internas también nuestras propias del organismo que antes no existían, una dirección de género, no existía antes, como un protocolo de violencia, una licencia por violencia de género y demás. Entonces creo que tenemos que seguir replanteando, molestando también dentro de nuestros espacios, no solamente sindicales, obviamente yo hablo de los espacios sindicales, pero creo que eso abarca a todos los espacios dentro de la universidad, de cualquier trabajo. Seguir molestando con el tema de estar en una discusión, ser la piedra en el zapato de los varones que son machistas, porque no voy a decir que todos los varones son machistas, o por lo menos hay algunos que están en pos de deconstrucción. Hay muchas mujeres también que son machistas, obviamente, y creo que estos espacios son sumamente importantes y más que necesarios para poder dar la discusión, para poder dar argumentos de por qué decimos tal cosa y cual otra y por qué no nos quedamos cómodos, porque la verdad que también es muy cómodo quedarse uno en su lugar sin discutir, termino, me voy a mi casa y sigo trabajando en mi casa porque las mujeres por lo general es así, pero creo que tenemos que tener ese espíritu militante de trabajar, y la verdad que hoy Mariana lo mencionó, el tema de las tareas de cuidado. Creo que se tiene que discutir, está en agenda, pero todavía falta mucho para que lo entiendan, me parece. Todavía falta mucho, porque la verdad que el trabajo para una mujer no termina en la oficina, no termina en el sindicato, y sigue en la casa. Y lo hablo por experiencia propia también, ¿no?
inconscientemente, culturalmente, le damos cierta comodidad a los varones, pero creo que estas cuestiones se tienen que discutir y creo que tienen que ser también con legislaciones, con leyes, con cambios y modificaciones en los convenios colectivos, donde ahí también nos tenemos que sentar las mujeres a discutir, como por ejemplo la ley de paridad o la licencia por paridad, para que el hombre también se haga cargo de los hijos al igual que las mujeres. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. Yo celebro estos encuentros, la verdad que les agradezco muchísimo esta invitación a los compañeros, a las compañeras. Quiero mencionarla a Virginia y a Jorge que bueno, me invitaron, me tuvieron en cuenta y bueno, la verdad que enormes compañeras que tengo acá al lado, las admiro mucho, a Hilda también y bueno, muchas gracias por este espacio y gracias Lea por el lugar.